obstruyendo o disminuyendo la luz en diferentes grados y con diferente velocidad. Cuando esta obstrucción de la luz o esta disminución de la luz no llega a un 70%, habitualmente no tiene ninguna manifestación clínica, pese a que es una arteria muy enferma, habitualmente con grados menores al 70% de oclusión, no da síntomas porque funcionalmente todavía es suficiente para satisfacer las demandas del músculo cardíaco. Pero ya a partir de un compromiso del 70% de la luz, puede dar manifestaciones clínicas cuando no se forma trombo y solamente hay una reducción de la perfusión por este grado de obstrucción y ante situaciones que provocan un aumento de la demanda, se produce una angina estable. Pero cuando esta placa sufre una ruptura, una erosión, lo que se llama una placa complicada, pues se forma trombo, que el trombo es prácticamente el que termina de ocluir completamente la arteria, en ese caso da un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, o disminuye en forma súbita y crítica la perfusión, y aquí puede dar un infarto sin elevación del segmento ST, y si tenemos más suerte, solamente una angina inestable. ¿Qué entendemos entonces como síndrome coronario agudo? Ustedes ven que es una emergencia médica, engloba varios cuadros, por eso es que se llama síndrome, y ya hemos dicho, la angina inestable y el infarto con y sin elevación del segmento ST. La elevación del segmento ST tiene que ser persistente, más de 20 minutos, porque en algunos casos de espasmo, en algunos casos inclusive de angina inestable o infarto sin ST, pueden existir algunas elevaciones del segmento ST, pero no son persistentes. Para hacer el diagnóstico del infarto, esta elevación tiene que durar más de 20 minutos y en general, ya hemos mencionado que hay una obstrucción total de la arteria. En este tipo de infarto, el principal tratamiento es abrir esa arteria, es devolverle la perfusión al miocardio. Si nosotros no hacemos eso, todas las medidas que podamos aplicar no van a tener el mismo resultado. Son muy útiles, son imprescindibles, muchas de las medidas que vamos a ver, pero sobre todo, el que marca la diferencia en cuanto al pronóstico de estos pacientes es si se logra o no se logra abrir la arteria. En cambio, cuando no hay una elevación del segmento ST, asumimos, salvo excepciones, que no hay una obstrucción total y el objetivo principal no es devolver la circulación porque no está tapado completamente la arteria, pero sí debemos evitar que se tape completamente la arteria y además reducir el grado de isquemia que está provocando esta falta crítica de la perfusión. Hoy día nos vamos a concentrar básicamente en el infarto agudo con elevación del segmento ST y vamos a mostrar algún caso que tuvimos seguramente en la clínica. Ustedes recordarán y vamos a ver también los factores de riesgo cuando hablemos de la angina crónica estable. Los varones ya a partir de los 45 años tenemos riesgo de tener cardiopatía isquémica, más aún si tenemos algunos factores de riesgo mayores, como en esta persona que es hipertensa, diabética y tiene 70 años. En estos casos, un dolor en el pecho debe llamarnos muchísimo la atención y debemos descartar con la mayor precisión posible de que no se trate una manifestación de cardiopatía isquémica.
Está descrito en todos los textos que muchas veces el paciente llega a la emergencia y en un 5 hasta un 15% es dado de alta de la emergencia y posteriormente el paciente retorna porque porque presenta un infarto agudo de miocardio. Es por eso que nosotros debemos tener muchísimo cuidado en una persona que tenga factores de riesgo, que tenga muchas probabilidades de tener un infarto o una angina inestable, de hacer un adecuado interrogatorio. La duración del dolor es muy importante. Fíjense, que haya durado 60 minutos, no puede ser ya una angina. Una angina estable, esto ya es un infarto. A partir de los 40 minutos se dice que ya existe necrosis, pero felizmente el paciente se mantiene hemodinámicamente estable con sus signos vitales normales. Cuando tenemos un paciente en el cual nosotros estamos sospechando cualquiera de estas tres enfermedades, solamente por las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, por el tipo de dolor, los factores de riesgo, etcétera, ya hacemos un diagnóstico inicial que es el de síndrome coronario agudo. Esto está permitido en la atención de emergencia, en la internación del paciente, pero no debería ser un diagnóstico de egreso del paciente. Un paciente que tiene un dolor de pecho, que es sugerente de un evento coronario agudo, deben hacerse los estudios necesarios para que al momento del egreso ya tenga diagnosticada la enfermedad o finalmente se descarte el origen cardíaco de esa molestia que ha tenido. Pero como primera aproximación solamente decimos se trata de un síndrome coronario agudo. El elemento rápido que tenemos en la emergencia, en las ambulancias hoy en día, es el electrocardiograma y simplemente tenemos que ver si tiene o no tiene elevación del segmento ST. Dividimos en esos dos grandes grupos inicialmente. Si tiene elevación del segmento ST y los biomarcadores de necrosis van a ser positivos, estamos hablando del diagnóstico definitivo de un infarto agudo de miocardio, en este caso con elevación del segmento ST. En cambio, si tiene otras alteraciones, pero no cumplen los criterios de elevación del segmento ST, de acuerdo a la troponina, podemos tener dos enfermedades. Si nos da positiva la troponina, estamos hablando de un infarto agudo sin elevación del segmento ST, y si nos da la troponina negativa, simplemente estamos hablando de una angina inestable. Una vez más, al momento de egreso, debería irse con estos diagnósticos o tener otra explicación para el cuadro clínico que ha tenido, pero no síndrome coronario agudo. El dolor en el pecho es una causa frecuente de consulta en las emergencias y en la consulta, y hay que recordar que no es la única causa de dolor, y muchas veces podemos ya diferenciar rápidamente con pocos estudios o con el interrogatorio alguna otra causa del dolor, y muchas veces tenemos que hacer estudios especiales para poder diagnosticar otras enfermedades que también se presentan con dolor y pueden confundir con un infarto agudo como un neumotórax, una embolia pulmonar, disección de aorta, reflujos, etc. Esta no es una estadística de ningún centro de acá, simplemente es lo que está descrito en los libros, en las guías. Que vean ustedes, si bien debemos estar atentos a descartar un infarto o una angina, en general en la emergencia, la mitad por lo menos de las personas que van con dolor al pecho no tienen una causa cardíaca. El infarto sin ST cada vez es más frecuente por la sensibilidad de las troponinas. Posteriormente está el infarto
con elevación del segmento ST, la angina inestable y otras causas de cardiopatía como una miocardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica, a veces se manifiestan con dolor. ¿Cómo se define hoy en día el infarto agudo? Debemos demostrar necrosis miocárdica. Y la necrosis miocárdica, hoy en día la demostramos, sobre todo por troponinas, que es un marcador de necrosis, o elevación de la creatina fosfoquinasa. Pero no solamente debe existir un marcador de necrosis, sino que debe tener además alguna otra manifestación que sugiera isquemia miocárdica aguda, ya sea el dolor, alteraciones en el electrocardiograma, ondas Q patológicas, una ecocardiografía u otro estudio que nos muestre que no se está contrayendo bien, o si hacemos una angiografía, un trombo intracoronario. La sola elevación de los biomarcadores sin otras manifestaciones simplemente se llama lesión de miocardio, no así infarto agudo de miocardio, que puede darse en otras enfermedades. Estas son algunas de las causas en las cuales las troponinas pueden estar elevadas y sin embargo no se trata de un infarto agudo de miocardio. La insuficiencia cardíaca, por ejemplo, una urgencia hipertensiva, las miocarditis, la disección de aorta y todas estas enfermedades pueden elevar las troponinas. Una vez más, infarto es igual a elevación de troponinas OCK más alguna manifestación de isquemia miocárdica. El tipo de infarto, de acuerdo a la fisiopatología más frecuente, es el que se produce, como ya hemos mencionado, por un accidente de la placa. Se rompe la placa y se forma el trombo que termina ocluyendo la arteria. Esto representa más del 90% de los casos de infarto agudo de miocardio. El tipo 2, no existe este accidente de placa y simplemente existe un desbalance entre la oferta y la demanda. El paciente puede tener una estrechez, pero no está ocluida la arteria y ha subido tanto la demanda del miocardio que se ha producido necrosis, pero no por una ruptura de la placa. La tercera manifestación es la muerte súbita, que no ha dado tiempo muchas veces a realizar estudios que nos confirmen el diagnóstico, como la elevación de los biomarcadores. Pacientes que muchas veces tienen dolor de pecho en la calle y hacen una muerte súbita, si tienen factores de riesgo y una clínica sugerente, se dice que es un infarto tipo 3. No todas las muertes súbitas son por infarto. El tipo 4 está asociado a procedimientos que hoy en día se hacen muy frecuentemente, como las angioplastías, y el tipo 5 está asociado a cirugías de revascularización miocárdica. Una vez más, lo más frecuente, a lo que nos vamos a dirigir prácticamente ahora, es este tipo de infarto: una placa, un accidente y una oclusión total de la arteria. Ustedes han visto muchas veces pacientes que mueren súbitamente y no tienen una causa muy clara, con factores de riesgo, pues posiblemente hayan sido por un infarto agudo de miocardio. Esto ya lo han visto seguramente en detalle en sus clases de semiología. El dolor es la principal manifestación, que tiene algunas características típicas, pero hay que tener el cuidado de indagar con mayor detalle, porque no todos van a venir con un dolor típico. El dolor típico es de tipo opresivo, retroesternal, que se irradia muchas veces hacia la mandíbula, hacia los hombros, al brazo izquierdo.
Pero está descrito que hay infartos solamente, inclusive con dolor a nivel de los dedos o dolor inclusive en el lado derecho del tórax. Dependiendo del grado de compromiso, puede haber disnea, puede desencadenar arritmias, síncope, sudoración, náuseas, y estas manifestaciones a veces muy atípicas son más frecuentes en personas que tienen otras enfermedades como diabetes, enfermedad renal crónica, demencia, ancianos. Una persona que no encontremos una causa clara de disnea, fatiga y tenga factores de riesgo, pues también debemos sospechar que sea por un déficit de perfusión, y a estas manifestaciones se las conoce como equivalentes anginosos. La angina es sinónimo a dolor por isquemia miocárdica. En el examen físico no hay nada especial que nos diga este es un infarto o no. Dependerá del grado de compromiso que está produciendo. Puede presentar hipotensión, shock, o si no es grave como en este caso, va a estar completamente normal sus signos vitales. Entonces, siguiendo un poquitito el esquema de evaluación y manejo de este paciente, hasta acá simplemente podemos decir que tiene un síndrome coronario agudo. Por los factores de riesgo, por el tipo de dolor, nuestro diagnóstico inicial es un síndrome coronario agudo. Que es nuestro primer objetivo, hacer nuestro diagnóstico sindromático. Posteriormente, como segundo paso, vamos a hacer un electrocardiograma, y ya hemos visto, vamos a diferenciar con o sin elevación del segmento ST. Las guías de actuación en el infarto son cada vez más exigentes. En menos de 10 minutos tenemos que hacer todo esto, tomar signos vitales, incluyendo la saturación de oxígeno. Importante que esté bajo un monitor porque puede hacer arritmias, tener un acceso venoso para pasar medicamentos, etc. Y un interrogatorio dirigido y un examen físico también dirigido al cuadro que está presentando el paciente. Debemos tomar las muestras, incluyendo la troponina, pero no se espera el resultado de la troponina para tomar una conducta cuando tiene elevación del segmento ST. Si no tiene elevación del segmento ST, podemos esperar el resultado de la troponina, pero si tiene elevación del segmento ST, debemos actuar rápidamente. ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos que nos dicen si tiene supradesnivel? Debemos ver el punto J, que no es más que la terminación del complejo QRS y el inicio del segmento ST, y medir cuánto tiene de elevación del segmento ST. Normalmente es isoeléctrico, aunque pueden haber pequeñas variaciones. Por eso es que el criterio tiene que ser más de 1 milímetro, y además que esté por lo menos en 2 derivaciones anatómicamente continuas. Esta elevación de 1 milímetro es en todas las derivaciones excepto en B2 y en B3, que pueden presentar elevaciones en condiciones normales y dependen de la edad y del sexo de la persona. Para fines prácticos, es mejor recordar que en estas derivaciones deberíamos tener más de 2 milímetros de supradesnivel para decir que es un infarto o es una alteración con elevación del segmento ST. La forma de la elevación del segmento ST,
también nos orienta, que es de tipo convexidad superior. Las imágenes en espejo, que vamos a verlas creo que en algún otro electrocardiograma. Y si el paciente tiene clínica sugerente y tiene un bloqueo de rama, sobre todo izquierda, aunque también está descrito con la derecha, debemos tratar como que si tuviera un infarto con elevación del segmento ST. Ustedes ya han debido ver en sus clases de electro que el bloqueo de rama izquierda por sí solo ya da alteraciones del segmento ST, y a veces es difícil diferenciar si eso es propio del bloqueo o es que está cursando en forma asociada un infarto. Se ha intentado eliminar esta recomendación, pero no se ha podido porque casi el 50% de las personas que se han presentado con bloqueo de rama derecha o izquierda y clínica sugerente de infarto han llegado a tener realmente un infarto. Y en un 50% no ha sido un infarto, pero la proporción es elevada. Es por eso que a estos pacientes se los trata como si tuviera elevación del segmento ST. Otra cosa que tienen que recordar es que a veces las alteraciones electrocardiográficas no se presentan en forma inmediata. Y si la clínica es muy sugerente, debemos repetir los electrocardiogramas que sean necesarios. Puede ser cada 15 minutos, los primeros 2 horas, y de acuerdo a eso tomar una conducta. Esto ya hemos visto cuál es la forma correcta de medir la elevación del segmento ST. Dicen que hay que tomar la parte superior del registro para medir cuántos milímetros está elevado el segmento ST. Esto vamos a ver un poquitito con más detalle cuando hablemos del infarto sin elevación del segmento ST. Quizás aquí sí considerar la alteración de la onda T, las famosas hiperTs, que por una parte cambian de forma, se hacen simétricas, positivas y altas, pero altas que cumplan un criterio objetivo. En las derivaciones frontales, de D1 a BF, más de 6 milímetros, y en las precordiales, más de 10 milímetros de amplitud. Eso es realmente una onda T alta y picuda. Obviamente, si tenemos la clínica sugerente, no vamos a descartar un cuadro clínico solamente porque no cumpla estrictamente los criterios. Para eso recurrimos a otros métodos muchas veces, como una ecocardiografía o una angiografía, dependiendo de la situación clínica del paciente. Y la onda Q patológica, ustedes recordarán que normalmente en derivaciones izquierdas puede existir onda Q, de ahí viene el complejo QRS, pero es una Q patológica cuando la Q es ancha, eso quiere decir más de 1 milímetro, y además es profunda. Profunda quiere decir que sea por lo menos el 25% en relación a la amplitud de la onda R. Esa es una onda Q patológica, profunda y ancha, con estas características que estamos mencionando. También van a encontrar en los libros diferentes nomenclaturas de acuerdo a la localización. Hoy en día, con la resonancia que nos permite ver mejor la anatomía, esto es lo que se está hablando. Si las alteraciones son de B1 y B2, se trataría de un infarto de localización septal. Si llega hasta B4, B5, B6, el anterior clásico, hoy en día llaman más apical anterior. Si compromete las precordiales más de 1 y ABL es un anterior extenso. ABL de 1, B2 y B3 se llama medio anterior. Y D2, D3 a veces no ha cambiado,
sigue siendo la pared inferior. La pared lateral si compromete estas derivaciones y si combina las dos, pues será un inferolateral. Una vez más les digo, van a encontrar diferentes nomenclaturas, pero esta es la que se estaría utilizando últimamente después de hacer estudios de correlación con angiografías, ecografías y resonancia magnética. Entonces volvemos a nuestro caso clínico. Ya teníamos nuestro diagnóstico de síndrome coronario agudo. Ya sabemos que tenemos que buscar en el electrocardiograma. Y acá tenemos su electrocardiograma. Si ustedes ven, en derivación D3, en derivación ABF y en derivación D2, tiene elevación del segmento ST, que cumple el criterio, tiene más de 1 milímetro, que es lo que se pide en estas derivaciones, tiene imagen en espejo, fíjense en D1 y en ABL tiene infradesnivel del segmento ST, a eso se llama imagen en espejo, es de convexidad superior, por tanto, tiene todas las características de ser un infarto agudo con elevación del segmento ST de cara inferior. En este caso compromete 3 derivaciones. El criterio es que por lo menos debería comprometer 2 derivaciones. Hasta acá, nuestro diagnóstico simplemente sería síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Cómo manejamos a estos pacientes? El oxígeno, antiguamente se utilizaban todas las personas. Se pensaba que como estaba reducido o incluida la perfusión, se iban a beneficiar del uso del oxígeno, pero los resultados, estudios de muchos pacientes no han podido demostrar eso. Más bien han demostrado que inclusive la mortalidad es mayor cuando se utiliza el oxígeno en forma innecesaria. Para usar el oxígeno debemos demostrar que realmente el paciente necesita el oxígeno mediante una saturación. Si tiene congestión pulmonar o sigue con dolor de pecho, estaría indicado el oxígeno. Si no, ya no se utiliza. Antes usábamos 2, 3 días, después dijeron las primeras 6 horas, y hoy en día las guías son claras y dicen solamente en caso de que demuestren que realmente lo necesita. Los antitrombóticos son muy importantes, son indispensables independientemente de la terapia de reperfusión que vayamos a hacer o inclusive si no se llega a hacer una terapia de reperfusión. Los antitrombóticos en cuadros agudos deben combinarse, deben utilizarse 2 antitrombóticos que actúan en forma diferente. Las dosis pueden variar de acuerdo si se hace angioplastía o se hace trombolíticos, pero debemos combinar. En nuestro medio que tenemos la aspirina y el clopidogrel. Las dosis también varían de acuerdo a los textos, dicen de 160 a 325. La aspirina, acá tenemos tabletas de 100 y de 500, se puede administrar 3 de 100 o la mitad de 500 y estaríamos cumpliendo las recomendaciones internacionales. Acá tenemos el clopidogrel solamente de 75, en otros casos llegan de 300, entonces tenemos que utilizar acá nosotros 8 tabletitas si es que se va a pensar en hacer una angioplastía. No solamente se utilizan antiagregantes plaquetarios en el infarto agudo, sino también anticoagulantes para los 2 tipos de infarto, si tiene o no tiene elevación del segmento ST, y también si vamos a realizar angioplastía o vamos a realizar trombolisis. Las dosis varían. Acá hay que tener mucho más cuidado porque tenemos que utilizar
trombolíticos que tienen también riesgo de sangrado. La sola aspirina, el solo clopi, la combinación más y además de anticoagulantes, obviamente que el riesgo de sangrado es mayor y peor aún si vamos a darle un trombolítico. Esto es lo que contamos acá. En los textos hay otros antiagregantes plaquetarios como el prasugrel, ticagrelor y otros que en algunas guías están por encima del clopidogrel. Si se contaría con ellos, se podría utilizar como primera opción estos otros antiagregantes, salvo situaciones especiales, y algunos guías la ponen a la par del clopidogrel. Como acá no tenemos mucho que pensar, directamente acudimos al clopidogrel. Algunas medidas, quizás menos importantes, pero que también ayudan a calmar el dolor, al confort del paciente, es administrar, por ejemplo, el Isordil, que hay que tener cuidado en no utilizar en estas situaciones, y la morfina, que antes era el fármaco número 1, hoy en día ha sido relegado y solamente se utiliza si sigue con estas molestias el paciente y ya hemos utilizado antiagregantes, anticoagulantes, Isordil o nitro y el paciente sigue con molestias, podemos utilizar la morfina, pero no perder el tiempo en dar morfina inicialmente como lo hacíamos hace muchos años. Si ya hemos hecho el diagnóstico, en este caso de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, debemos ver si requiere o no requiere una terapia de reperfusión. Como se habrán dado cuenta, no hemos hablado de la necesidad de tener la troponina positiva para tomar una conducta en este cuadro. La troponina se eleva, la que contamos acá por lo menos en 4 a 6 horas. Hay troponinas hoy en día que se elevan ya a la hora, pero que yo sepa todavía no tenemos acá. Si el paciente viene con dolor, como en este caso, de 1 hora de evolución, su troponina va a ser negativa. Si esperamos que nos dé positivo, vamos a perder demasiado el tiempo. Entonces la conducta se toma antes de tener el resultado de la troponina. ¿Se toma la muestra inmediatamente? Sí, pero no se espera el resultado para tomar una conducta. Rápidamente lo que tenemos que hacer es, si esas alteraciones que hemos descrito se presentan y el cuadro clínico tiene menos de 12 horas de evolución. Si es así, todo el mundo está de acuerdo en que debe hacerse una terapia de reperfusión, por eso se llama indicación clase 1, y además tiene una evidencia muy fuerte, por eso se llama indicación 1A. Esto es lo que se debería hacer en todos los pacientes que tienen un infarto con elevación del segmento ST y acude en menos de 12 horas de evolución de su cuadro. Hasta hace unos, no sé, pues 5 o 7 años, 8 años, no recuerdo exactamente, esta era la indicación principal. Ahora se ha ampliado un poquitito esto y se dice que entre las 12 y las 48 horas todavía es útil, pero no todos están de acuerdo y parece ser que va a favor de hacer el tratamiento. A eso se llama una indicación 2, que no todos están de acuerdo, pero la A es que parece que sí va a ser favorable, en cambio la B es que no va a ser favorable. Entonces, para fines prácticos, si se puede realizar en las primeras 48 horas, está permitido hacer una angioplastía. Pero si han pasado 2 días y está asintomático el paciente, y ya no se indica una angioplastía. A eso se llama una indicación clase 3. Es decir, no hay que hacer.
Y finalmente vamos a ver cómo seleccionamos la terapia. Entonces, que tenemos que seleccionar cuál va a ser la terapia de reperfusión, cómo vamos a abrir esa arteria. Ya hemos decidido a quiénes abrimos la arteria, quiénes se benefician de esa apertura de la arteria, y ahora vamos a ver qué terapia voy a hacer, cómo voy a abrir esa arteria. Y hay dos formas, en teoría podría ser también quirúrgica, pero es muy excepcional. En la práctica, o utilizo medicamentos, los trombolíticos, o lo voy a hacer en forma mecánica mediante una angioplastía. Se ha discutido durante mucho tiempo cuál es mejor. Hoy en día ya no hay una discusión prácticamente, se dice que la angioplastía es la mejor si se la puede hacer en un buen momento y con un buen resultado. ¿En qué consiste básicamente una angioplastía? Hoy en día es atravesar la obstrucción de la arteria con una guía metálica especial muy finita y posteriormente avanzar un balón y sobre el cual está montada una malla metálica que se llama stent. Se insufla el balón y finalmente queda la malla metálica abriendo la arteria. Con esta técnica, con el implante de los stents, se ha mejorado muchísimo los resultados de la angioplastía y hoy en día es la terapia de reperfusión número 1 si es que se lo puede hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones para ver cómo elijo el tipo de reperfusión que voy a hacer? Primero, como premisa ya hemos dicho, ojalá podamos hacer angioplastía a todo el mundo, pero eso es irreal. En ninguna parte se puede hacer a todas las personas que tienen un infarto por muchas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Primero, ver si el paciente ha acudido a un centro que cuente o no cuente con la capacidad de hacer una angioplastía. Si en el hospital donde ha ido el paciente sí se puede hacer angioplastía, no hay mucho que pensar, se debería hacer la angioplastía, pero obviamente cuidar que se cumplan los plazos, que cada vez son menores. Antes se decía en los 90 minutos de que el paciente llega al centro debería estar abierta la arteria o por lo menos cruzar la guía de la arteria. Hoy en día dicen, está bien, 90 minutos no está mal, pero mejor si se reduce el tiempo a menos de 60 minutos. Cada minuto que se pasa es más miocardios que mueren. Por eso es que hay que hacerlo cuanto antes. En cambio, si el paciente acude a un centro y no se puede hacer angioplastía, porque no cuenta con el equipo o el profesional o los materiales, etcétera, etcétera, no hacemos directamente trombolíticos. Porque como premisa ya hemos dicho que ojalá todos puedan hacerse angioplastía. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos si es posible derivar al paciente. Pero la derivación va a ser útil siempre y cuando se pueda hacer la apertura de la arteria dentro de los próximos 120 minutos. Si no, si vas a tardar más de 120 minutos, no es bueno derivar a un paciente para que le hagan angioplastía. Si actuamos en los primeros 20 minutos, sí la angioplastía es claramente superior al trombolítico, pero después de los 120 minutos se pierde esa ventaja. Y si nosotros, por ejemplo, del Chapare o de Oruro, donde no hay angiografía, derivan a un paciente con infarto para hacer una angioplastía,
va a llegar con todo el miocardio ya necrosado. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Si sé que voy a demorar más de 120 minutos en que lo derivo y que le hagan una angioplastía, entonces sí le doy trombolítico inmediatamente. Y el trombolítico, fíjense ustedes, en menos de 10 minutos de hecho el diagnóstico electrocardiográfico. Debería decidir y hacerle el trombolítico. Las guías anteriores a esta nos daban 30 minutos. Hoy en día más exigentes, 10 minutos para hacer trombolítico. En cambio, si el hospital está cerca y además tengo el contacto y sé que le van a hacer rápidamente, debería derivar a ese paciente para que le hagan una angioplastía en este tiempo. En resumen, dan 30 minutos más para que el paciente pueda ser derivado a otro centro y se haga la angioplastía. Si no, le hacemos el trombolítico rápidamente y la guía dice que había que transferir a esos pacientes. ¿Transferir para qué? Para ver en caso de que no haya tenido éxito la trombolisis, que el paciente siga teniendo dolor, siga con la elevación del segmento ST, quiere decir que la trombolisis ha fallado. En esos casos hago una angioplastía de inmediato y a eso se llama angioplastía de rescate. Estoy rescatando lo que la trombolisis ha fallado. Si le hacemos trombolisis y ha sido exitoso, no hacemos una angioplastía de rescate, pero sí está recomendado hacer una angiografía en las primeras 24 horas. De 3 a 24 horas del paciente de que hemos hecho trombolíticos, hacemos una angiografía y vemos cómo quedó la arteria. Este es un esquema, si ustedes quieren, ideal. Eso es lo que está recomendado. No es fácil de cumplirlo. Hemos intentado hacer un esquema similar a este en Cochabamba, pero no es fácil porque hay muchos seguros de salud que no cubren estos procedimientos. Hay algunos lugares que se hacen, felizmente cada vez mayores, pero todos son privados. No hay un lugar público donde se pueda derivar a estos pacientes. Debería ser el Hospital Viedma, el hospital que es el hospital de referencia de tercer nivel, pero hoy en día no estamos haciendo. Hace 20 años hicimos algunos, pero hoy en día no estamos haciendo porque no contamos con el equipo ni el material para poder hacer. Cinco minutos más. Los biomarcadores, ya hemos visto en el laboratorio. Hay que ver cómo están sus lípidos y se pueden ver también algunos marcadores de inflamación. En la radiografía de tórax, han visto las recomendaciones, no es una urgencia, te puedes tardar 30 minutos y obviamente nos verá si hay congestión, si hay cardiomegalia, si existe un compromiso cardíaco, pero no nos va a decir si es un infarto o no. Si no tenemos ese electrocardiograma, nos podrá decir si es un neumotórax, por ejemplo, nos puede servir para esas cosas, pero no para hacer el diagnóstico. Un ecocardiograma sí nos es útil, no se hace en todas las personas que tengan dolor y que tengan alteración del electrocardiograma porque vamos a perder el tiempo, pero sí hacemos, como ya hemos mencionado hace rato, si tenemos clínica compatible, pero no cumple los criterios electrocardiográficos, no podemos descartar completamente a ese paciente. En ese caso, un recurso es un ecocardiograma, y vemos si tiene alteraciones de la contractilidad de una zona, pues nos apoya a que es un infarto y lo tratamos como un infarto. La tomografía de tórax hoy en día nos permite ver las arterias del corazón, pero si hay elevación del segmento ST tampoco está recomendado. Cuando no hay elevación del segmento sí, en algunos casos, pero acá no, porque tenemos que actuar rápidamente, lo mismo que la resonancia magnética nuclear. Esta es una gráfica simplemente para que vean cómo se está avanzando en el tema de los biomarcadores de necrosis.
Hay algunas pruebas que elevan rápidamente, como es la mioglobina, pero es muy inespecífico. Es la que más se eleva, pero es muy inespecífico. Cualquier lesión muscular eleva, entonces no nos es útil. La que más se está utilizando es la troponina hoy en día. Las troponinas tardan varios días en normalizarse, 7, 10 hasta 14 días. En cambio, la CK se normaliza más rápidamente. Si se cuenta en la clínica o en el hospital o donde estén con troponina, es el biomarcador de elección, pero si no se cuenta, perfectamente se puede trabajar con CK-MB. No es recomendable, salvo algún trabajo que estén haciendo, utilizar los dos porque tienen el mismo objetivo. Se supone que la troponina es más sensible, es más específica, entonces no tiene sentido hacer las dos pruebas en paralelo, salvo situaciones especiales. Y otros marcadores que prácticamente ya no se utilizan para ese objetivo, como el LDH. Muy bien, jóvenes. Estamos a 50 minutos. Vamos a quedar acá. Mañana vamos a continuar con este tema. Si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, quedamos acá y mañana continuamos nuevamente a las